En la grabación. Ahora sí, muy bien. La carta a los romanos, como todas las cartas del apóstol Pablo, empieza con una salutación o con un saludo. Y antes de entrar directamente al tema, hermanos, voy a tocar algunos puntos. Primeramente, la autoría viene en la salutación y dice, la primero que dice la carta es Pablo, siervo de Jesucristo, esto dándole la autoría de la carta al apóstol Pablo. Históricamente nosotros pues vemos ya quién es el autor y lo damos por un hecho. Históricamente había quienes decían que esta carta no la había escrito el apóstol Pablo, porque Pablo menciona a miembros de la iglesia que se encuentra en Roma y Pablo todavía no estaba en Roma. Por eso es que muchos creen o algunos atribuían la autoría de esta carta a otra persona, pero la mayoría de los eruditos concuerdan en que ciertamente fue Pablo quien escribió la carta. Eusebio, Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Ireneo están en pleno acuerdo que fue Pablo en quien escribió la carta a los romanos. Todos estos hombres son conocidos como los padres de la iglesia. Policarpo, el obispo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan, que fue martirizado en el 155, hace alusión a los escritos, en sus escritos a la carta a los romanos. Entonces, podríamos decir que no hay duda de que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Se escribió entre el año 56 y 57 de nuestra era después de Cristo, y la escribió en Corinto, en la región de Acaya, Grecia. El tema principal de la carta es la justificación por la fe o a través de la fe en Jesucristo. El tema principal de esta carta es que los creyentes comprendan o tengan muy claramente que justificados ante Dios solo podremos ser mediante la fe en Cristo Jesús. Y vemos cómo la carta toca algunos versículos donde habla al respecto. Tenemos Romanos capítulo 5 y versículo 1, donde el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3, del versículo 21 en delante, nos encontramos que el apóstol Pablo habla de esta justificación solamente mediante la fe. Dice el versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted lee Romanos del 3:21 al 4:25 y se va a encontrar esta doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo solamente, ¿sí? Los teólogos, los eruditos recalcan mucho el punto que la justificación es solamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que los eruditos se han encargado en dejar claro que tu fe tiene que ser dirigida o estar dirigida en la persona de Jesucristo para poder alcanzar justificación plena delante de Dios. En ese tiempo como en vivimos donde la gente dice que lo importante es que tú tengas fe en algo, y que con tú tener fe en algo, en lo que sea, en el Dios que tú quieras o como lo llames, eso será suficiente para que tú alcances plenitud en tu vida, alcances
vida eterna, salvación, pero en la carta a los Romanos Pablo deja muy claro ver que solamente en Cristo es en quien nosotros debemos dirigir nuestra fe. Los temas que vamos a estudiar en esta carta, hay una lista de puntos o de temas principales. Le voy a mencionar pues la mayoría de ellos. Y el primer tema, pues hablamos de la salutación, ¿sí? Hoy vamos a hablar lo que encierra este saludo que hace Pablo a los romanos. Y esta salutación es la más larga de todas las cartas en las cuales Pablo escribe. Son 93 palabras en el idioma original las que Pablo emplea para saludar a los romanos, y en la pura salutación vamos a ver que hay un gran contenido y una enseñanza relevante. Los temas son el poder del Evangelio, capítulo 1, versículo 16, la pecaminosidad del hombre, capítulo 1 de los versículos 18 al 32, el juicio divino, el capítulo 2 de los versículos 1 al 16, o el juicio divino sobre el hombre, podríamos decir. La universalidad del pecado es capítulo 3, versículos 9 al 20. La justificación por la fe solamente, ya lo mencioné, capítulos 3, 21 al 4, 25. La seguridad de la salvación, Romanos 5, 1 al 11. La transferencia del pecado de Adán, la santificación, capítulos 6 al 8, la elección soberana, capítulo 9, el plan de Dios para Israel, capítulo 11, dones espirituales y piedad práctica, capítulo 12, el creyente y el gobierno humano, su relación con el gobierno humano, capítulo 13, y principios de la libertad cristiana, capítulos 14 al 15, ¿sí? Parte del 15 y 16, Pablo emplea gran parte para despedirse y hacer saludos personales a los miembros de la iglesia en Roma. Muy bien. Pablo dice, capítulo 1, siervo de Jesucristo. El apóstol Pablo, hermano, se describe a sí mismo como un siervo de Jesucristo. ¿Y cuáles son las implicaciones de que Pablo se refiera a sí mismo como un siervo de Jesucristo? ¿Qué significa cuando un hombre declara que es siervo de otro? La palabra griega que utiliza Pablo es doulos, y cuando nos referimos a doulos estamos hablando de un esclavo. ¿Cuáles eran las implicaciones de ser un esclavo de otro? ¿Qué significa Pablo cuando dice que él es un esclavo de Jesucristo? Significa que es alguien que pertenece a otra persona, a alguien que vive en absoluta sumisión a su amo y que está en total dependencia de él. Implica que el amo tiene un derecho de propiedad y su autoridad es sin restricciones sobre el esclavo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo, cuando dice que él es un siervo de Jesucristo, él está diciendo que es una persona que ha sido puesta bajo la autoridad y el dominio del Señor Jesucristo, que él se encuentra bajo el dominio y las restricciones que su amo le diga, que él tiene toda autoridad sobre su vida para disponer de ella y para disponer de la vida. Si en este caso el esclavo tenía hijos, el amo disponía de la vida de los hijos
del esclavo. Esa es la posición en la cual el apóstol Pablo se encuentra al llamarse siervo de Jesucristo. Y enseguida Pablo dice: llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que es llamado a ser apóstol, usted y yo sabemos lo que significa la palabra, que apóstol es un enviado, una persona que se le ha encomendado una tarea o que se le ha encomendado llevar un mensaje o decir una noticia. Eso era un apóstol. Pero principalmente lo que el apóstol Pablo quiere hacer recalcar es que él es un apóstol, un enviado, en virtud de que ha sido llamado efectivamente por Dios para este oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que dice, se presenta como Pablo el apóstol, ¿sí?, en virtud del llamado que ha recibido. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo no está diciendo que él es un apóstol por decisión propia. Pablo no está diciendo que él es un apóstol porque un día pensó que sería bueno llevar las buenas nuevas del evangelio a los demás. Pablo está diciendo que es porque Dios le ha llamado efectivamente a realizar ese oficio, es que él es un apóstol, es un enviado. Él está diciendo que toda la responsabilidad de su oficio apóstol recae en el llamado que Dios le ha hecho, no en su disposición, no en su deseo, sino en Dios que hizo el llamado. Y mire lo que dice enseguida: apartado para el evangelio de Dios. El apóstol Pablo, hermano, está diciendo que Dios, escuche bien, lo apartó para esta tarea. ¿Para cuál? Proclamar el evangelio de Dios. Y miren lo que declara el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Acompáñenme al libro de los Gálatas capítulo 1 y versículos 15 y 16. Mire lo que dice Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Mire, el apóstol Pablo tenía muy claro, entendía muy claro que su oficio, que su ministerio era algo que Dios le había asignado desde antes de que aún él naciera, de que era algo que Dios había ya ordenado desde antes. Su llamado a ser apóstol para predicar el evangelio era algo que Dios había determinado desde antes incluso de su nacimiento. Por eso es que dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó no solamente por gracia a salvación, sino que también lo llamó a proclamar este evangelio. ¿Cuál es este evangelio? El evangelio de Dios. ¿Y qué entendemos por evangelio de Dios? Cuando nosotros hablamos del evangelio, cuando nosotros expresamos que creemos en el evangelio de Dios, ¿qué es lo que entendemos realmente por evangelio de Dios? El evangelio de Dios es la narración o el relato de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores, no de lo que nosotros debemos hacer, sino lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros, lo que es la parte más destacada de estas buenas nuevas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando nosotros predicamos el evangelio, proclamamos lo que Dios ha hecho para salvarnos.
No proclamamos lo que nosotros debemos hacer. Por eso tenemos que tener cuidado cuando predicamos el Evangelio, ¿qué estamos predicando? El mensaje del Evangelio es un mensaje que hace resaltar la obra de Dios al entregar a su Hijo para morir por pecadores. Eso es lo sobresaliente del mensaje del Evangelio. No quién éramos nosotros, no podemos resaltar nuestra vida pecadora, porque eso no es lo importante en el Evangelio. Lo importante es lo que hizo Dios mediante el Evangelio, entregando a su Hijo para morir por pecadores. Lamentablemente a veces los hombres nos equivocamos y invitamos a un hombre que tenga un testimonio impactante y decimos que venga el hermano fulanito a testificar para que vean todo lo malo que hacía. No, eso no es lo sobresaliente en el mensaje del Evangelio. Lo sobresaliente es la obra que Dios ha hecho en Cristo Jesús, que siendo Dios y siendo puro y sin mancha, lo entregó Dios a morir por hombres y mujeres pecadores dignos de toda condenación. Entonces, hermanos, el mensaje del Evangelio destaca la obra de Dios y no el pecado del hombre. Enseguida el apóstol Pablo, pasando al versículo 2, hace referencia a este Evangelio y dice que el Evangelio es el que había prometido quien Dios. Sí, el versículo 1 termina con Dios, con el Evangelio de Dios. Entonces, Dios es el que había prometido este Evangelio desde antes por sus profetas en las santas Escrituras. Y mire, nosotros vemos cómo la promesa de salvación, la promesa de una buena noticia está enseñada desde el principio, y cómo los hombres de Dios hablaron o proclamaron esta promesa de Dios. Los hombres de Dios, los profetas de Dios, ellos fueron los que proclamaron que Dios haría algo contra el problema mayor del hombre, que es el pecado. Que Dios tenía preparado ya un plan para que los hombres vivieran apartados del pecado y ser reconciliados por Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y nosotros encontramos este mensaje desde el Génesis capítulo 3:15, donde Dios promete que se levantará, ¿sí?, de la simiente de Eva un Salvador, que de ella vendrá aquel que le dará en la cabeza al diablo, aquel que redimirá al hombre del pecado en el cual el hombre había caído en ese momento. Desde ese momento los profetas de Dios estaban proclamando esta buena nueva. Encontramos otros textos que se encuentran en Isaías 61, por ejemplo, que Cristo mismo, cuando está en el templo, se levanta y lee este texto y hace alusión de su persona, y Cristo dice que en ese momento esa escritura se ha cumplido. Y dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Cuando nosotros leemos estos textos, entendemos
que ya los profetas de Dios, por medio de las santas escrituras, dice Pablo, ya estaban hablando de este evangelio, ya estaban proclamando la redención del hombre por medio de el Mesías escogido. Nosotros, hermano, tenemos que saber, en algún momento predicamos sobre Cristo en el Antiguo Testamento, no sé si se acuerde, cuando hablamos de Cristo, cómo todos los profetas enseñaron de Cristo y de la obra a la cual Él venía a este mundo. Y el apóstol Pablo continúa y dice enseguida que este evangelio prometido en las santas escrituras es acerca de ¿quién? De su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Mire, cuando el apóstol Pablo, hermano, está diciendo que la proclamación del evangelio es acerca de su Hijo, está refiriéndose a uno que es igual a Dios. Cuando dice que es acerca de su Hijo, está diciendo que Cristo era igual a Dios, que el mensaje es acerca de uno que es igual a Dios. Por eso cuando Pablo habla en sus cartas y enseña de Jesucristo, hace resaltar la divinidad de Cristo en diferentes cartas en las cuales él escribe, ¿sí? Entonces, mire, ahí mismo en Romanos 9:5, cuando habla de Cristo, él se refiere a Cristo como Dios, y mire lo que dice: de quienes los patriarcas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, hermano, cuando el apóstol Pablo está hablando de que el mensaje del evangelio tiene una figura central, se refiere a Cristo, el Hijo de Dios. En la carta a Tito, capítulo 2 y versículo 13, Pablo describe a Jesús como nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, hermanos, vamos viendo cómo el apóstol Pablo, hermano, en base a la figura central del evangelio que Dios nos ha dado, va diciéndoles a los romanos la importancia que tiene el evangelio por su protagonista principal, por el personaje central del evangelio, que es el Hijo de Dios, el cual es Dios mismo. En Colosenses, el capítulo 2 y versículo 9, también el apóstol Pablo hace alusión a Jesucristo como el que Él es, en quien habita en su cuerpo toda la plenitud de Dios. Y dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que está diciendo el apóstol Pablo que todo lo que Dios es, toda su persona, sus atributos, sus cualidades están en Cristo Jesús. Toda plenitud de Dios se encuentra en Cristo Jesús. Que este mensaje del evangelio se refiere a aquel que es Dios mismo. Pero el apóstol Pablo, hermano, hace alusión a la persona de Cristo no solamente como Dios, sino que también hace alusión a su humanidad y hace referencia a que Cristo era del linaje de David según la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo a los romanos, ¿sí?, les está diciendo qué clase de persona es esta en la cual Dios dio para salvación nuestra, que era el Hijo de Dios con todas
las cualidades y atributos de Dios, pero no solamente, sino que este hombre humanamente tiene un linaje, y su linaje es desde el mismo rey David, ¿sí? Que era del linaje de David según la carne. Y de esta manera el apóstol dice que las profecías se cumplen en Cristo. Se había profetizado que el Mesías sería del linaje de David. Y cuando usted lee los evangelios, vemos cómo nos muestra la línea del linaje del que viene Jesucristo, tanto por parte de María como por parte de José. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús era por parte de María, era por parte del hijo de David, Natán, y por parte de José, la descendencia viene por parte de Salomón. Entonces, tanto por María como por José, Jesús pertenece al linaje de David. Y esto era importante, hermanos, sobre todo en una cultura como la romana, donde la casta era importante, la descendencia era importante tanto para el judío como para el pueblo de Roma. Seguramente la iglesia que se encontraba en Roma había tanto gentiles como judíos. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo, al escribir esta carta, empieza a hablar de las cualidades que tenía el personaje central del Evangelio. Versículo 4 dice lo siguiente: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Mire, esto no es simplemente un saludo, aunque es el saludo con el cual Pablo saluda a la iglesia. Nosotros nos damos cuenta el alto contenido que tiene el simple saludo que hace Pablo a los romanos. Cómo desde que Pablo empieza a saludar, ya está enseñando a la iglesia de Roma, ya está proclamando el Evangelio, hablando del Evangelio de Dios, y que el personaje central del Evangelio es Cristo Jesús. Generalmente, hermano, un saludo es: hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que no te falte nada. Pero el saludo que el apóstol Pablo está dando, podríamos decir que es un saludo ya teológico, donde ya está en el saludo impartiendo teología a la iglesia que se encuentra en Roma. Y mire, el versículo 4 continúa y dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y mire, cuando el apóstol Pablo dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios, esta palabra declarado significa distinguir. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Sí, que desde ese momento Pablo está haciendo una distinción de Cristo de los demás hombres. Declarado Hijo de Dios, distinguido por ser Hijo de Dios. Esta palabra distinguir es la misma palabra de donde se deriva la palabra horizonte. ¿Qué es el horizonte, hermano? Es la línea, sí, cuando usted voltea hacia adelante, y sobre todo si está en el mar, es la línea que divide la tierra del cielo. Eso es el horizonte. Entonces Pablo utiliza esta palabra para decir la clase de persona que es Cristo, la distinción de Cristo de los demás hombres, ¿sí? Por eso dice que fue declarado Hijo de Dios. Lo que diferencia a Cristo de los demás hombres, siendo Él hombre, es que Él fue distinguido como el Hijo de Dios. Y mire,
¿qué dice además? Dice que esta distinción fue hecha con poder y dice que es según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, ¿sí? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo, sí? Que Cristo es distinguido entre los hombres por ser hijo de Dios, pero también dice que esta distinción fue con poder por el Espíritu de santidad al ser Cristo resucitado de entre los muertos. Esta es otra distinción de Cristo de los demás, que Cristo fue resucitado por el Espíritu de santidad de entre los muertos. Mire, ¿qué nos está enseñando el apóstol Pablo con esto? Por la persona que era Cristo, aunque era hombre, pero también era Dios, por la santidad que había en él, por el Espíritu de santidad, es que Cristo fue levantado de entre los muertos. ¿Por qué razón? Porque Cristo no podía ser retenido en la muerte, porque en él no había pecado. Por cuanto Cristo no pecó, la muerte no lo podía retener. La santidad en Cristo le levantó de entre los muertos, o el Espíritu de santidad de Cristo le hizo levantarse de entre los muertos. Fíjense en cómo el apóstol Pablo está predicando el Evangelio en el puro saludo. Está hablando el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? ¿Quién es el personaje central del Evangelio? Y cómo éste fue levantado de entre los muertos. ¿Por qué razón? Por el Espíritu de santidad. Y mire, luego el apóstol Pablo, hermano, al pasar al versículo 5, dice lo siguiente: por quien recibimos la gracia y el apostolado. Y mire, estas dos cosas solo se pueden recibir si Cristo las otorga. La gracia que nos lleva a la salvación y el apostolado, solamente Cristo podía dar estos dones. No hay quien más los pueda otorgar. Ningún hombre le puede otorgar gracia para salvación, fe para salvación, si no es por medio de Cristo que nosotros la recibimos. Ningún otro hombre puede ser llamado apóstol si Cristo no lo llama para ser su apóstol. Y el apóstol Pablo, hermano, consciente de la obra del Señor, sabiendo que el Señor por su gracia no solamente lo salvó, sino que Él mismo fue el que lo llamó para el apostolado. Mire, Hechos 9:15. Vemos el llamado que recibe el apóstol Pablo. Pablo iba en persecución de la iglesia, de los creyentes. Y vemos que cuando se encuentra con Jesús, inmediatamente el apóstol Pablo recibe un llamado. Y mire lo que dice. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es el Señor le está hablando a Ananías, aquel que ora para que Pablo recobre la vista, ¿sí? Y Ananías dice: bueno, Señor, ¿cómo quieres que vaya por si es el que persigue a tu iglesia? Entonces, cuando Dios le habla a Ananías, le dice el ministerio de Pablo, y le dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer
por mi nombre. Mire, Jesús está refiriéndose a Pablo como un instrumento que él escogió. Sí. El apóstol Pablo, hermano, sabe que tiene un llamado al apostolado no por deseo humano, como ahora, ¿no? Que hay miles y cientos de apóstoles por deseo de otro hombre. Y le dicen, de ahora en adelante tú eres un apóstol ungido. No. El apóstol dice que él fue escogido por Dios para ser un enviado. Y que primeramente obró la gracia del Señor en su vida, porque dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Primeramente hay que estar en la gracia de Dios, recibir la gracia de Dios para después poder recibir la encomienda de Dios. Hasta ahora, hermano, Cristo no ha nombrado más apóstoles. Que los hombres los nombren, bueno, pues eso ya son llamados de hombres, mas no llamados de Cristo. Amén. Y mire cuál es el propósito de su llamado. ¿Cuál es el propósito del apóstol Pablo? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Dios hace un llamado al apóstol Pablo para que él vaya a las naciones y proclame este evangelio, y por medio de este evangelio las naciones vivan en obediencia a Dios. El llamado a las naciones es un llamado a obedecer los principios del evangelio. La verdadera fe que salva siempre producirá obediencia y sumisión al señorío de Cristo. Toda proclamación del evangelio siempre tiene que llevar al hombre a la obediencia a Cristo y a la sumisión a su voluntad. No se puede proclamar el evangelio si no se lleva al hombre a la obediencia a Cristo, si no se lleva al hombre a una vida de sumisión a Cristo. En Romanos, ahí mismo, capítulo 16. Y versículo 19, mire cómo hace referencia el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y mire lo que dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Cuando una persona, hermano, diga conocer al Señor, cuando una persona diga conocer el evangelio de Cristo y que ha recibido la gracia, eso solamente se puede afirmar o confirmar con su obediencia al Señor. Nadie que diga que ha conocido el evangelio puede vivir en desobediencia al Señor, o al menos llevar una vida de continuo esfuerzo en obediencia a Dios, porque a veces obedecer a Dios es difícil, seguir a Dios es difícil, pero una de las cualidades del evangelio, de haber recibido el evangelio, es que en el creyente hay un deseo continuo de una vida de obediencia al Señor. La obediencia de los romanos era notoria a todos, dice el apóstol Pablo. Cuando decimos que creemos el evangelio, que tenemos nuestra fe en el evangelio, eso solamente se podrá confirmar cuando nosotros demostremos nuestra fe en base a nuestras obras. Y la obediencia es una obra que dice que nosotros hemos creído el evangelio. La obediencia a los mandamientos de Dios es una obra que dice que nosotros somos de la fe de Jesucristo.
Por eso es que Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Entonces nosotros, hermano, cuando proclamamos el Evangelio, no solamente proclamamos perdón de pecados y restauración y bienestar, proclamamos que aquella persona debe de vivir una vida de obediencia a Dios y que esa obediencia tiene que ser notoria, como la obediencia de los romanos, de la iglesia que se encontraba en Roma. Que esa fe que ahora tiene que ser notoria por sus obras. Y si dice que ahora tiene una fe en Cristo, ¿cuál será la obra que haga notoria esa fe? Su obediencia a las palabras de Cristo. ¿Sí? Entonces, hermano, nuestro llamado es un llamado a la obediencia, a la fe en todas las naciones. Y luego dice, por amor de su nombre. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el amor a Dios debe de ser el motivante de nuestra obediencia. Que todo aquel que se dice cristiano, que ha escuchado el Evangelio, es una persona que tiene un amor a Dios tal que se refleja en su obediencia, en la obediencia a sus preceptos y mandamientos. Versículo 6 dice el apóstol Pablo, entre los cuales estáis también vosotros. Entre ese grupo de personas, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, vosotros pertenecéis a ese grupo de personas. Y luego dice, llamados, y nuevamente encontramos esta palabra, un llamado a ser de quién? Llamados a ser de Jesucristo. Miren, aquí, hermano, el texto que leemos dice llamados a ser de Jesucristo. La traducción literal es llamados de Cristo o llamados por Jesucristo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nuestra pertenencia a Cristo no depende de mí, sino del llamado que Él hizo nuevamente. Así como el apóstol Pablo dijo que su apostolado era por el llamado que Él había recibido, nuestra pertenencia de Cristo es porque Él nos llamó. ¿Sí? Cristo es el sujeto activo, podríamos decir. Él fue el que hizo el llamamiento. Por ese llamamiento es que nosotros le pertenecemos a Él. Si Cristo no nos hubiera llamado, nunca podríamos venir a Él. Por mucho que entendiéramos el Evangelio, por mucho que conociéramos la palabra de Dios, si Cristo no nos ha llamado, nunca podríamos venir a los pies de Él. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia que ellos fueron llamados por Jesucristo. Miren, Cristo es el agente que ejecuta el llamamiento divino. Por eso cuando nosotros, hermano, venimos a Cristo, sabemos que venimos no porque fue el día que decidí entregarme a Cristo, fue el día que Dios me llamó y nosotros no resistimos ese llamado. Fue el día que Dios había preparado para que nosotros viniéramos a los pies de Cristo. Nosotros somos cristianos por llamamiento, no por decisión. No somos cristianos decisionales, no porque tomamos la decisión nosotros. Somos cristianos por el llamamiento que Cristo hizo a nuestra vida. Si Cristo no nos hubiera llamado, nunca podríamos venir
a Él. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Se fija? Usted está en Cristo no por inteligente, ni porque ya la carga del pecado ya había tocado fondo, no. Nosotros estamos en Cristo por el llamado que Él nos hizo. Ya no había otra opción en mi vida más que venir a Cristo, no. Si Cristo no lo ha llamado, usted sigue y sigue en una vida de pecado y de miseria. Pero Él fue quien nos llamó por su gracia. Romanos 9:24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Cuando Dios llama a salvación, hermano, llama tanto judíos como gentiles, pero todos necesitan recibir el llamado de Cristo. Entonces, ¿para qué predicamos pues el Evangelio? Si solamente los llamados van a venir, por eso precisamente lo debemos de predicar. Para que cuando el llamado por Dios escuche el Evangelio, lo reciba y venga. Esa es la forma en que Dios lo va a llamar. El Evangelio es el medio por el cual Dios llama a sus escogidos. Por eso tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, para que de todos los escogidos vengan, escuchen el llamado por medio del Evangelio y vengan a la presencia de Cristo, a una vida de obediencia a Dios. Por eso es que el Evangelio no se puede detener, la predicación del Evangelio, para que todos los escogidos que Dios tiene en el mundo vengan a Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Se fija? Que Él es el que nos llamó a comunión con Jesucristo. No es porque no hubiera otras opciones. En su vida hay muchas opciones, pero venir a Cristo solamente proviene de Dios. El llamado a venir a Cristo solamente proviene de Dios. Hay mucha gente haciendo llamados, y todos los días se hacen llamados a los hombres a una vida mejor, pero no quiere decir que sea una vida mejor en Cristo. Todas las religiones hacen un llamado, pero solamente Dios es el que hace un llamado eficaz a sus hijos para venir a Cristo Jesús. Amén. Ahí mismo, 1 Corintios, el versículo 24, dice Pablo: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros, hermano, que tenemos convicción plena de salvación de la obra que Cristo ha hecho en nosotros, nos tenemos que sentir a querer y no privilegiados, porque Dios nos ha llamado a conocerle. Nos concedió Dios un privilegio que no merecíamos por su gracia.
sin haber mérito, sin haber en nosotros nada digno. Dios nos llamó. Pablo les está diciendo a los romanos, en ustedes no había nada. Si no es por el llamamiento de Dios, nosotros no tendríamos nada, no tendríamos la vida que hoy tenemos, no tendríamos la mentalidad que hoy tenemos, no tendríamos los principios que hoy tenemos. Y Pablo, hermano, le está diciendo a ellos que en Roma, sí, hay llamados por Dios, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. El apóstol Pablo le está diciendo, también en Roma hay llamados por Dios. También en Roma hay gente a la cual el Señor está trayendo a los pies de Jesucristo para que vivan una vida de santidad, llamados a ser santos. Y mire, fíjese bien lo que dice, amados por Dios. No solamente somos llamados, sino que somos amados por Dios. Dios ha puesto su amor sobre los suyos. Dios no nos trajo a Él, hermano, para decir que somos pertenencia de Él, sin que ese llamado incluyera un sentimiento de amor hacia los que Él ha llamado, hacia los suyos. No solamente le pertenecemos, sino que también Él nos ama. Y es en ese amor que tuvo por nosotros que nos llamó. Es en ese amor que Él tuvo por nosotros que nos restauró y perdonó y limpió. Dios, hermano, ha puesto su amor sobre los suyos. Y desde el día que venimos a Cristo notamos los cuidados y el amor de Dios para nosotros. ¿En qué se refleja el amor? En cuidado, en atenciones, en bendiciones que hemos recibido de Dios, en el tiempo que Él consideró que era el tiempo aceptable o prudente para nuestra vida, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios es que Él nos llamó y nos ha venido bendiciendo y llenado de bien conforme al propósito suyo y conforme a sus tiempos. Si nosotros entendemos esto, hermano, entonces sabemos que es Dios el que nos ha provisto lo que hoy tenemos en su amor, de que Él se ha encargado de mover situaciones en nuestra vida para estar en la situación que estamos en base al amor que Él tiene a nosotros y a los cuidados que Él tiene para nosotros. Nada que pase en nuestra vida es obra de la casualidad ni de las circunstancias que sucedieron. Es que las cosas se dieron así, por eso yo tuve que hacer esto. No, es en base al cuidado y al llamado y al amor que Dios tiene de nosotros, que suceden las cosas para un bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Qué quiere decir esto? Que su llamado no es momentáneo. Que su llamado no era, bueno, ya te perdoné y te limpié, listo, ya. No, su llamado es continuo a nuestra vida en base al amor que Él siente hacia nosotros. Y mire Pablo cómo describe a los romanos, amados de Dios. Y no solamente Dios nos ha llamado en amor o para amarnos, sino que Dios nos ha llamado a santificación, llamados a ser santos. Nuestro llamado no termina en el amor que Dios tiene para nosotros y el amor que yo debo de tener para Él. Nuestro llamado es un llamado a ser santos, a vivir una vida de santidad continua. Dios no nos ha llamado a
a ser santos en lo futuro, no. Está hablando en presente. Dios te ha llamado hoy a ser santos. Literalmente esta porción de la palabra dice llamados santos o santos por llamamiento. ¿Qué significa esto? Que a nosotros que Dios nos ha llamado, por obra misma de Dios, su mismo llamado nos lleva a santificación. Por eso aquel que dice que ha sido llamado por Dios lo tiene que reflejar. ¿Y qué es la santificación? La obediencia a Dios. La santificación no es otra cosa más que la obediencia a Dios. Y todos los que hemos sido llamados por Dios hemos sido llamados a obedecer a Dios. Y llamados para santidad, para ser santos. Mire de qué forma el apóstol Pablo está simplemente haciendo un saludo a la iglesia, y simplemente por decir una expresión. Vemos cómo el Espíritu Santo a través de un hombre está enseñando a la iglesia y está dando una palabra de ánimo para que sepas quién eres en Cristo. Eres un llamado, un amado por Dios para santificación. Por último, el apóstol Pablo termina su saludo con el saludo que generalmente saluda a todas las iglesias. Lo vemos en diferentes cartas en las cuales cuando el apóstol Pablo hace un saludo, utiliza este saludo y les dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está saludándolos, hermano, con aquellas concesiones o dones que Dios les ha dado: gracia y paz. Nosotros, hermano, Dios nos ha concedido gracia y paz. La gracia salvadora, la gracia que trae a nuestra vida una fe solamente en Cristo, y la paz, no que nos pone en paz con el mundo, sino la paz que nos puso en paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cristo no vino para darnos paz en el mundo. El propósito de Cristo al salvarnos no era en ponernos en paz con el mundo. Al contrario, el creyente nunca va a poder estar en paz con el mundo por causa de su llamamiento. Pero sí podemos tener paz para con Dios. Hoy usted y yo gozamos de una relación de gracia y paz con Dios todos los días. Todos los días su gracia es dada a nuestra vida. Todos los días gozamos de paz con Dios. Podemos ir con Él, hablar con Él, porque sabemos que tenemos una relación de paz con Dios. ¿Sabe que si usted no tiene una relación de paz con otra persona, usted no puede ir a platicar con él? ¿Por qué razón? Porque esa persona inmediatamente va a decir: hay que tener cuidado con él. No sabes a qué viene. Cuidado, cuídate. Pero con Dios usted y yo podemos entrar libremente al trono de su gracia, porque Dios nos ha concedido gracia y paz. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia: esto te ha concedido Dios, gracia y paz. Y mire, de Dios nuestro Padre, poniendo a la iglesia en su relación correcta con Dios como un Padre, y poniendo a Cristo en la misma posición de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
La iglesia, hermano, tenía que aprender con este saludo que ahora ella gozaba de una relación nueva con Dios, una relación en base a la gracia y la paz otorgada por Dios en Cristo Jesús. Nosotros como iglesia, hermano, deberíamos de tomar este saludo como para nosotros. Y cada carta que hay en la palabra de Dios, cada escrito que existe en la Biblia es para nosotros. Entonces, de la forma en que Pablo escribe a la iglesia es de la forma en que Dios nos habla a nosotros. Y es la forma en que Dios se acerca a nosotros con esta carta, con este saludo. Pablo no escribió de su inspiración. Pablo no podía escribir esto si no hubiera el Espíritu Santo inspirado a él para que él pudiera simplemente dar este saludo. Hasta ahí le voy a dejar, hermanos. ¿Sí? Fue el puro saludo. Amén. Voy a seguir posteriormente, hermanos, tocando la carta y como le dije al principio, nos detendremos en los puntos más relevantes y haremos tal vez un examen más exegético, palabra por palabra, en textos que sea necesario, ¿sí? Pero iremos poco a poco escudriñando esta carta, ¿le parece?